Feliz tarde para ustedes, estimados aprendices. Bienvenidos a esta sesión formativa. Saludos a los aprendices que en este momento se encuentran vinculados. Espero se encuentren muy bien. ¿Cómo me los han tratado esta semana bendecida que iniciamos hace 2 días? Estimados aprendices, todos contentos, salud. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, compañeros. Bendiciones para todos. Bienvenido, William. Wilma, muy amable a ti por el saludo. Saludo a Olga, saludo a Rafael y los demás aprendices que se van vinculando. Bienvenidos a esta sesión, una sesión en donde vamos a conocer acerca de los riesgos, de los indicadores KPI y vamos a conocer cómo realizar adecuadamente el proceso de sujeción de cargas. Para ello, vamos a explicar cómo desarrollar adecuadamente las evidencias mapa de riesgos, evidencia de entrega individual, la evidencia mural informativo, también de entrega individual, y la evidencia infografía, también de entrega individual. Bienvenidos todos. Iniciamos entonces esta sesión explicando la primera evidencia de la guía de aprendizaje número 7, mapa de riesgos. De acuerdo al orden en el que vamos en la guía 7, hoy iniciando con esta importante temática, riesgos. Bueno, el abordaje para iniciar el desarrollo de esta evidencia es previamente dar lectura completa al material de formación monitoreo de la operación. Vamos a ver por ello, estimados aprendices en plataforma, vamos a ver si ingresamos entonces nuevamente. ¿Quién me sacó? A Sayuna. Y en Sayuna ustedes pueden conocer, ingresamos a la tecnología, a la ficha, y dónde está ubicada la información que les voy a mostrar y vamos a compartir el día de hoy. En la fase número 4, fase de evaluación, la actividad de proyecto número 7, vamos a ver entonces el material de formación monitoreo de la operación. Al acceder a este documento, al contenido del mismo, vamos a ver entonces la información del capítulo 6, gestión de riesgos, que es la que acabamos de ver en la diapositiva. ¿Bien? Esta es una lectura realmente muy corta de la gestión de riesgos. Hoy vamos a ver un poco más profundo esta temática para que nos quede claro y tengamos mayor conocimiento de la gestión, del por qué es importante gestionar los riesgos. Bien, entonces eso en cuanto a la documentación. Ahora, la guía de aprendizaje. La guía de aprendizaje nos explica en este sentido el desarrollo de estas evidencias. Veamos entonces, estas evidencias se encuentran explicadas desde la página número 13, iniciamos con la evidencia matriz de riesgos. La siguiente evidencia, que es mural informativa, está explicada en la 14. Y la última evidencia a explicar el día de hoy, infografía, también se encuentra en la página 15. De esta manera continuamos con la navegabilidad de la plataforma y los enlaces donde debemos entregar estas evidencias. Está aquí, el primer enlace, que es el de mapa de riesgos. Aquí está el enlace o el archivo en el cual se especifica el instrumento de calificación, donde nos basamos para poder emitir el juicio valorativo de cada una de las evidencias, en este caso de la evidencia mapa de riesgos. Continuando, vamos a ver aquí entonces la evidencia mural multimedia o mural informativo, que vamos a hacerlo de manera creativa. Ahí está la evidencia mural y el instrumento de evaluación. Y finalmente la evidencia a explicar el día de hoy, que es la infografía. Esta evidencia tiene un documento anexo. El día de hoy yo les voy a explicar esta temática, entonces este documento es importantísimo, pues de él es en el que nos vamos a basar y obviamente con la investigación adicional que ustedes realicen, vamos a poder desarrollar de manera adecuada digamos, profunda esta temática tan importante para conocimiento de ustedes. Bien, teniendo claro la ubicación de la guía, del material de formación y de las evidencias y sus anexos correspondientes aplicables,
Vamos a iniciar entonces la explicación de la evidencia mapa de riesgos. Wilman, te agradezco por favor colaborarme con la lectura de esta evidencia. Claro, profe. Para la elaboración del mapa de riesgo, tenga en cuenta los siguientes pasos. Identificación de los riesgos. Esto depende del tamaño y sector de la compañía. Hay empresas que por la naturaleza de su actividad deben tener presentes mayor número de riesgos e imprevistos que pueden surgir. Criterios de evaluación de riesgos. Es muy importante puesto que de ellos dependerá la cantidad de recursos que se asignan para prevenir y solventar el riesgo. ¿Qué criterios de evaluación se emplean? Impacto económico, grado de probabilidad del suceso, área de la empresa, diseño de medidas de prevención y medidas correctoras. Una vez se tenga identificados y valorados los riesgos, hay que diseñar las medidas que se creen oportunas para cada caso concreto. De esta manera, en caso de que algún riesgo suceda, cualquier empleado puede visualizar rápidamente el mapa de riesgo de la empresa y actuar de manera rápida y segura. Lineamientos generales para la entrega de la evidencia. Hasta ahí está bien. No te Listo, preocupes. profe. Gracias. Gracias. Muy bien. Bueno, gracias a Wilmar por el apoyo. Aquí estamos viendo entonces 3 pasos. ¿Para qué? Para elaborar o desarrollar o diseñar un mapa de riesgos en una empresa. Estos pasos que están ustedes viendo acá están descritos y explicados en el material de formación. Entonces, vamos a ir al material de formación. Y estos son, en el capítulo 6, gestión de riesgos, están los 4 pasos. Aquí está la descripción del primero, del segundo, del tercero y del cuarto. Pero en la elaboración que nos está indicando la guía, nos está indicando que el primer paso es identificar el riesgo, que el segundo paso es identificar los criterios de evaluación de riesgos y que el tercer paso es diseñar las medidas de prevención y medidas correctoras. Nos está, digamos, no nos está indicando que debemos controlarlo, porque el control del riesgo es la ejecución del mismo. Por ello, vamos a desarrollar para esta evidencia hasta el tercer paso. Bien, entonces quería darles claridad referente a esto para que no se confundan. Bueno, teniendo en cuenta dónde está ubicada esta explicación de cada paso, vamos a explicar qué es lo que debemos hacer. Bueno, acá nos está dando claramente la definición de lo que nosotros tenemos que desarrollar y es un mapa de riesgos. Ustedes van a, la misma evidencia, el mismo nombre de la evidencia lo dice. Entonces, ¿cómo construimos un mapa de riesgos? Pues antes de empezar a decir cómo se hace o qué información contiene, debemos empezar a conocer qué son los riesgos para poder tener claridad referente a cómo construir esta herramienta. Esta evidencia consta de 2 partes. Para poder generar ese mapa de riesgos, previamente debo realizar la matriz de riesgos. En ese orden ya les voy a dar una tabla y les voy a explicar cómo lo vamos a hacer y les voy a mostrar la proforma para poder diseñar ese mapa de riesgos. Esa matriz de riesgos que les voy a mostrar a continuación va a ser completamente diligenciada y en ella relacionar mínimo 2 riesgos, tanto internos como 2 riesgos externos para una empresa de transporte. Y una vez ha sido desarrollada esa matriz de riesgos, de esa matriz vamos a tomar esa información que se obtuvo para alimentar el mapa de riesgos, relacionando en él la ubicación de los 4 riesgos analizados anteriormente, los 2 internos y los 2 externos. Y finalmente, 2 conclusiones mínimo del desarrollo de esta evidencia y relacionar la cibergrafía consultada. Bueno, empezamos la explicación de esta temática. Estimados aprendices, para poder categorizar o priorizar el nivel de los riesgos en una empresa, debemos nosotros hacer la siguiente tabla. Los riesgos tienen unas temáticas importantes para que tengamos claro y son la de probabilidad y la de consecuencias. Resulta que
Cuando nosotros vayamos a categorizar esa probabilidad de que ocurra ese riesgo y esa consecuencia que genera ese riesgo, pues nosotros usamos herramientas como esta, que son estándares que nos permiten a nosotros definir qué realmente es bajo, que sea como, digamos, una base para poder generar esa probabilidad o clasificarla o categorizarla entre baja, media y alta, y también definir su consecuencia o también llamada severidad o impacto. En cuanto a la probabilidad, si yo digo que la probabilidad de que el riesgo ocurra es baja, la definición de que ese nivel de probabilidad sea bajo es que es poco probable que ocurra, que existen controles efectivos en la empresa, de modo tal que podríamos decir que no se ha generado ningún caso hasta la fecha, pero que puede pasar, pero que con los controles que existen es muy baja probabilidad que ocurra. Digamos que puede ser media la probabilidad del riesgo. En ese orden, ¿cuándo podría ser media? Cuando probablemente puede ocurrir, existen parcialmente controles efectivos, parcialmente. Bien, han ocurrido entre 1 y 3 casos en el mes. Entonces ya podríamos decir que la probabilidad que ocurra ese riesgo es media. Alta. Cuando la probabilidad es alta es cuando realmente vemos que puede haber una gran posibilidad de que se genere ese riesgo y no existen en la empresa controles para que no ocurra y se ha reportado posiblemente más de 3 casos en el mes. Bajo ese estándar, podríamos nosotros categorizar la probabilidad de un riesgo. Ahora, la consecuencia de los riesgos. Los riesgos en su materialización generan consecuencias hacia muchas personas o partes interesadas o algunas personas pueden generarle un impacto. Puede haber un impacto hacia el cliente, hacia el producto o servicio, hacia los procesos o la organización. Cuando el nivel del riesgo es bajo, puede generar una consecuencia en este sentido. También podría ser que la consecuencia sea baja. Puedo decir que la probabilidad sea baja y la consecuencia también puede ser baja. En ese orden de ideas podríamos decir que para el impacto al cliente, el cliente no va a percibir el fallo o potencial de esa incidencia porque existen controles actualmente en la empresa. En cuanto al impacto al producto o al servicio, es una incidencia interna que no va a afectar directamente el cumplimiento de los requisitos de ese producto o de la prestación de ese servicio. En cuanto al proceso o la organización, es un riesgo que no va a afectar significativamente el objetivo del proceso o la continuidad de la prestación del servicio o del negocio como tal. Ahora, si la probabilidad del riesgo es media, y su consecuencia sea, por tanto, media hacia el cliente, el impacto puede percibirlo eh, y producir de pronto cierta o leve insatisfacción en él. En cuanto al producto o servicio, puede afectar parcialmente ese cumplimiento de esa prestación de ese servicio o de los requisitos de ese producto. En cuanto al proceso y la organización, el impacto podría afectar levemente el objetivo del proceso en el que se haya generado ese riesgo o la continuidad del negocio. En el efecto crítico, que es que la consecuencia para la empresa sea alta de ese riesgo, al cliente, en este caso, un impacto hacia el cliente, puede ser la pérdida del cliente, la pérdida del contrato, una queja, un reclamo, una denuncia, un daño hacia la imagen corporativa de la empresa. Hacia el producto o servicio, una incidencia que podría ocasionar un servicio no conforme, que puede llegar a generar una afectación posiblemente en el producto como tal. En el proceso o en la organización es un riesgo que afecta significativamente el objetivo del proceso o la continuidad del negocio. Esto para que ustedes vean la tipificación de los niveles de probabilidad y de los niveles de consecuencia de los riesgos. Bien, teniendo en cuenta esto, es importante que ustedes tengan clara la tabla que están apreciando en este momento. Esta tabla es la que nos permite a nosotros
de acuerdo al riesgo, ya vamos a ver cómo funciona, yo podría definir cuánto, si el riesgo en ese orden, de acuerdo a la probabilidad de la consecuencia es alto, es medio o es bajo. Por ejemplo, si la probabilidad del riesgo es 1, ¿bien? Y la consecuencia puede generar de pronto una consecuencia alta, ¿bien? 3 por 1 es 3 y el riesgo sería riesgo medio, ¿bien? Y así sucesivamente, la multiplicación de la probabilidad por la consecuencia me genera el nivel del riesgo. Ya vamos a ver un ejemplo práctico. Esto lo vamos a ver ahorita más adelante. Ahora veamos entonces la apertura de esta temática del riesgo. ¿Qué podría pasar? Y les pregunto a ustedes, estimados aprendices, háganse ustedes esta pregunta. ¿Qué podría pasar para evitar que alcance mis sueños? ¿Quién podría compartirlos? ¿Qué podría pasar? ¿Qué piedrita en el camino se nos puede llegar a presentar? Buenas tardes, profe. Yo diría que la muerte es el único, porque cuando Ujú. uno se muere se acaba todo, se acaban los sueños, pero mientras que uno esté vivo, uno tiene metas, propósitos para cumplir. Muy bien, muy buen aporte. Gracias, Wilma. ¿Quién más? Olga, Buenas noches, instructora, con Julie. No Julie. tener sueños o objetivos, no querer uno soñar o desear algo. Exactamente, no saber qué es lo que quiero, no soñar. Muy bien, así es. Muy bien. Ahora les pregunto, ¿qué podría impedirle a una empresa ser la líder en el mercado? ¿O qué podría impedirle a una empresa exportar o importar, internacionalizarse, lograr ese comercio exterior, las mercancías? Pues que la misma empresa no busque el camino para ser el líder en el mercado, o sea, que se lo proponga y trabaje en ello. Ok. Estar dispuesta a tener cambios, estar dispuesta a los cambios. Ujú. ¿Qué más? Si quieren, si esa empresa tiene todo lo que ustedes están diciendo, pero no ha identificado algo que puede llegar a perjudicar ese sueño, Pues tendría que identificar los riesgos a los cuales puede estar expuesta y trabajar en ello para exactamente. generar planes de acción y llegar a ser líder. Entonces, lo que decía Wilma, si yo me muero, no puedo lograr mis sueños, pero ¿por qué podría llegar a morir? Por ejemplo, si tú excedes los límites de velocidad, puedes tener ese riesgo desafortunadamente catastrófico, ¿verdad? Lo mismo la empresa. Si la empresa no tiene en cuenta que pueden ocurrir cosas en el desarrollo de sus procesos que puedan llegar a afectar el resultado del proceso, pues esto les va a generar bastantes dolores de cabeza a la empresa, en todo sentido, recursos, cumplimiento de objetivos, mantenerse o conservarse en el mercado, la sostenibilidad y rentabilidad de la misma, etc. Entonces, en ese orden, chicos, ¿qué es un riesgo operacional? Es aquel que afecta todo lo que ustedes están viendo. Afecta procesos, personas, sistemas. Los procesos no está establecido cómo hacer las cosas, eso es un riesgo, que no tengamos documentado cómo es que aquí en la empresa ejecutamos ciertas actividades. Las personas no hacen lo que está establecido, las personas son talentos, pero si yo sé que tengo trabajadores que realmente son negligentes, eso es un riesgo. La no disponibilidad de tecnologías, ¿bien? De tecnologías que me permitan a mí la gestión de los procesos. Robos, fraudes externos, fenómenos naturales, riesgos externos.
que puedan llegar a afectarme, inclusive el traslado de una mercancía, el hundimiento de un barco, un accidente, una colisión. Todo esto son riesgos que pueden afectar que llegue la mercancía a destino. El COVID. ¿Cuántas matrices de riesgos en las empresas tenían concebido que se podía generar o materializar el COVID? ¿Ustedes qué opinan de ese riesgo que muy pocas, yo creo que ninguna, tuvo en cuenta o definió ese riesgo y el qué hacer en caso de que se presentara ese riesgo? Las empresas en ese orden les tocó mandar a todos para la casa, trabajo en casa, no tenían plataforma, no tenían nada. Es decir, no había un plan de contingencia establecido para poder actuar y atender ese riesgo si se hubiera materializado, en este caso que se generó. La sustracción de la información, los hackers informáticos. Nos ha pasado que alguien se empodera de nuestro celular, que alguien con un correo electrónico institucional que ingresa a la cuenta institucional, yo le doy clic y toda la información se secuestra. Espionaje corporativo, los mismos trabajadores roban información y la venden, bases de datos, por ejemplo, o documentos eh, que son de vital importancia para mantener la empresa o conservar la empresa en el mercado. Eso también es un riesgo. Los hackers, como lo acabé de decir, el Internet es un terreno minado donde al menor descuido, incluso sin que lo advierta, cualquier usuario puede ser víctima de ciberataques. Tenemos personas especializadas en generar esos ataques, esos hackers, estudian para eso. Entonces, el nivel de confidencialidad de la información es fundamental para evitar que haya un secuestro informático, un secuestro de información. ¿Sabían ustedes que el 72% de los empleados estarían dispuestos a compartir información confidencial? ¿Por qué creen ustedes que mi empleado, mi trabajador me roba y qué puedo hacer para evitarlo? ¿Qué opinan ustedes? Viendo obviamente desde el punto de vista de empleador. Porque de pronto es una persona que no está a gusto con lo que tiene en la compañía. Y si de alguna manera ve la oportunidad de extraer esa información para obtener algún beneficio, pues obvio lo va a hacer. A ¿Tú crees que diferencia, solamente... Sí, sí, Profe, continúa, discúlpame. a diferencia de una persona que está comprometida, que siente que todo su aspecto laboral es acorde a lo que necesita y a lo que espera, pues es una persona que va a ser 100% confiable. Olga, pero no solamente los que están insatisfechos lo harían, los satisfechos lo harían por dinero o por un cargo mejor en otra entidad. Es decir, profe, es otro riesgo, Por eso, ¿sí? sí, por eso lo pongo en que es la falta de alguna necesidad que tenga esa persona. Ujú. Porque yo por lo menos si estoy en un buen cargo con una buena retribución salarial y aparte de eso pues siento que están teniendo en cuenta todo lo que yo estoy realizando, pues no veo la necesidad de perjudicar a la empresa de esa manera porque es un impacto que se le da a la empresa en el momento de que se compromete información que era pues confidencial. Así es. Muy bien, Olga, gracias por tu aporte. Escuché a Jonathan. sí, profe, pues respecto a eso, he tenido casos y me ha tocado que evaluar. Se supone que uno cuando ingresa a una empresa le hacen una evaluación, unas pruebas, Ujú. tanto psicológica y polígrafo, y pues eso es como para confiar si la persona es, pues es confiable pues, directo a la empresa, pero pues igual si está uno a gusto, por cualquier cosa se deja uno, pues la persona se deje llenar de comentarios, de propuestas, demás que
que puede perjudicar a la empresa, que yo lo he visto. Entonces una persona nueva llega y el otro lleva un año, él se encarga de envenenar a la otra persona, entonces es muy difícil, pero eso sería causa para dañar la empresa. Para afectar la reputación de la empresa. Exactamente. Muy bien. Riesgos operacionales. Por ejemplo, esta caricatura que ustedes están viendo, el doctor dice, quietico, un error puede ser fatal, Gutiérrez. Dice el paciente, López, doctor, soy López. Eventos adversos. ¿Se ha presentado? Sí, esto es un riesgo también, que tiene que contemplarse. En nuestro ámbito, podemos nosotros enviar una mercancía a quien no corresponda. ¿Les ha pasado que solicitan ustedes como clientes un producto y les llega otro? Por ejemplo, piden una camisa y llega un vestido, o piden una talla y llega otra, o no llega, el pedido se perdió en el recorrido, no sé qué pasó, se perdió la trazabilidad del producto. Bien, entonces, en ese orden, ya teniendo ese bagaje, esa introducción temática, estimados aprendices, ¿qué es un riesgo? Es la incertidumbre de que un acontecimiento futuro potencial pueda ser un aspecto, pueda generar una posibilidad o una oportunidad, es decir, un riesgo positivo, o puede ser un riesgo negativo que puede generar una amenaza en los recursos, reputación, en la empresa. ¿Bien? Entonces, ustedes pueden ver aquí, por ejemplo, algunos ejemplos. Ven ustedes aquí, esto que es muy desafortunado en nuestro país. Riesgo de volcamiento, lo que vamos a ver para la tercera evidencia. Pérdida de la mercancía, que por efectos de falta de mantenimiento preventivo, que se nos vare uno de la flota. Pérdida o hundimiento de la mercancía, por, obviamente, eventualidades naturales. Bueno, vamos a ver entonces un video introductorio referente a qué son los riesgos. ¿Ya habían visto ustedes esta temática en alguna ocasión? No, profe. ¿No? Bueno, muy bien. Vamos a ver entonces este primer video introductorio. Muy atentos, por favor. Formación virtual L-Team. Pensamiento basado en el riesgo. El pensamiento basado en el riesgo es algo que todos hacemos casi de forma natural. Por ejemplo, si pensamos cruzar una calle, miramos al lado y lado el tráfico antes de cruzar. O quizás sea mejor utilizar el paso o puente peatonal más cercano. El pensamiento basado en el riesgo tiene en cuenta todos los riesgos asociados a una situación. Sin embargo, no significa necesariamente gestión de riesgos, es decir, una evaluación de riesgos completa con registros de riesgos y todo eso. Significa incorporar en todo lo que hacemos la idea de ¿cómo afectará esto a los resultados que queremos lograr? El riesgo es entendido como un evento negativo que se debe mitigar, eliminar o reducir su impacto, pero con el pensamiento basado en el riesgo existe una oportunidad, el riesgo positivo. Es así como las organizaciones deberían adoptar el pensamiento basado en el riesgo para mejorar la confianza y satisfacción de las partes interesadas, para establecer una cultura proactiva de prevención y mejora, y para asegurar consistencia de la calidad de sus productos y servicios. Tener una cultura de pensamiento basado en el riesgo dentro de la organización es preguntarse todo el tiempo, ¿qué puede salir mal en nuestra organización? ¿Qué podemos hacer para evitarlo? ¿Qué haremos si algo de eso sucede? Muy bien. Exactamente lo que acabamos de ver. Tenemos que preguntarnos qué puede llegar a pasar. Para poder identificar esos riesgos, tenemos que indagar qué puede llegar a pasar y qué nos puede llegar a afectar. ¿Bien?
En ese orden, es importante para esa identificación conocer conceptos básicos que son los que vamos a ver a continuación. Actual, el TEAM. 10 conceptos sobre la gestión del riesgo. Bien. Ya de acuerdo a esta introducción de los conceptos que más adelante vamos a ver, ya con esto nos queda realmente muy, muy sencillo tener la claridad entre probabilidad, consecuencia y la identificación de los riesgos. Entre los riesgos que hemos visto hasta este momento, estimados aprendices, aparte del riesgo informático, tenemos también los riesgos naturales, los factores naturales que afectan las operaciones o el óptimo desarrollo de los procesos en la empresa. Pueden ser fenómenos, catástrofes, desastres naturales, como ustedes lo están viendo, tsunamis, inundaciones, terremotos, explosiones, daños que realmente pueden afectar la continuidad del negocio. Bien. Por ello es importante que las empresas se preparen y no actúen bajo la corrección. Bien. Se piense o se planee con antelación eso que puede llegar a ocurrir. Por eso debemos enfocar la parte directiva, debemos enfocar lo que en los procesos siempre sí o sí se piense basado en el riesgo. ¿Qué puede llegar a pasar y qué es lo que vamos a hacer en caso tal pase? O si en caso tal pase, ¿cuál es el accionar o qué es lo que vamos a hacer? Bien, por ello, ustedes ven en esta diapositiva ciertas preguntas que ustedes deben generar para poder pensar de esta manera preventiva. ¿Qué puede llegar a salir mal en mi organización? ¿Cómo afectará esto en los resultados que deseamos lograr? ¿Qué podemos hacer para evitarlo? Por ejemplo, voy a enviar una mercancía. ¿Qué puede llegar a pasar en el trayecto? Si estoy, por ejemplo, en un área de difícil acceso, puede haber un problema de secuestro, puede haber de pronto también en cuanto a infraestructura vial, un bache que pueda generar un accidente, pérdida de la carga o daño de la flota o de pronto una pérdida fatal del trabajador.
¿Qué haremos si sucede? Entonces, ¿cuál sería el proceder? El objetivo de esta sesión, estimados aprendices, es que ustedes piensen preventivamente. ¿Por qué debemos adoptar este pensamiento en las empresas? Nos permite mejorar la confianza y satisfacción del cliente, así como a las partes interesadas. Ustedes saben que las partes interesadas son el cliente externo, el cliente interno, que somos nosotros los trabajadores, el, el, el entorno, digamos, en el que se encuentra la empresa, la comunidad aledaña, la competencia, los proveedores, todos los clientes, las partes interesadas que tienen algún interés en que la empresa exista. Asegurar la consistencia de la calidad de productos y servicios. La empresa generaría, obviamente, un éxito basándose en el riesgo. Establecer una cultura proactiva de prevención, mejora y protección ambiental también. ¿Por qué no? Bien. En ese orden, ya teniendo claro qué es un riesgo, ahora veamos qué es eso del mapa de riesgos, que es lo que nos está solicitando la evidencia. Nos está diciendo que esto es un instrumento que nos permite ¿qué? Identificar los factores de riesgo que pueden llegar a presentarse o a generarse en una empresa. Brinda esa posibilidad de que estos se puedan cuantificar. ¿Para qué? Para definir qué tan dañinos o perjudiciales son, qué pueden llegar a causar, en qué nivel, en qué escala, es decir, alto, medio, bajo, y la probabilidad de que puedan llegar a ocurrir. En este orden es muy importante que tengan en cuenta el seguro de las mercancías. Esta es una medida preventiva en caso tal se generaran o materializaran o presentaran algún riesgo. A nivel legal es un contrato en el que un asegurador asume los gastos derivados de accidentes. Su alcance va desde daños menores a pérdidas materiales durante ese traslado de la mercancía. Bueno. ¿Sabías, estimados aprendices, sabían que la identificación de los riesgos es la parte más importante del proceso de gestión de riesgos? Si nosotros no hacemos una, digamos, pausada o minuciosa identificación de los riesgos, de ahí para allá no hay nada que hacer. Por ello es importante tomar todo el tiempo necesario y a conciencia para la identificación adecuada de los riesgos. ¿Qué amenazas posibles se pueden generar que tengan un impacto negativo sobre los procesos de la empresa, sobre el cliente, sobre los trabajadores? Y si usted no identifica los riesgos, va a perder la oportunidad de poder identificarlos, de poder evitarlos y de poder controlarlos. ¿Bien? Hay métodos y herramientas que nos permiten lograr esta identificación de los riesgos, de manera que esas herramientas son, por ejemplo, la lluvia de ideas o tormenta de ideas, o lo que ustedes siempre, y creo que esto hasta en las empresas es muy fácil, antes que la espina de pescado de Chicago, yo creo que la herramienta que siempre han elegido es esta. Es una técnica supremamente sencilla, donde la idea es buscar soluciones a problemas o a situaciones que se generan. Es habitual que las personas tengan dificultades para pensar en ideas innovadoras, pero al trabajar en grupo surgen esas ideas de manera rápida y fácil. Generar ideas orientadas a la resolución de un problema. Se podría empezar formulando preguntas como ¿qué? ¿Cómo podríamos mejorar la calidad de tal? O en este caso, ¿cómo podríamos evitar que este riesgo se materialice? ¿O qué podríamos hacer en caso se materialice el riesgo? Bien, que sería el plan de contingencia. Una cosa es cuando ya se presentó, cuál sería el proceder, que sería digamos, el plan de contingencia. Y otra cosa es que yo sé que puede pasar y defino qué voy a hacer en caso tal pasar. Otra herramienta que podríamos nosotros usar para esa identificación de los riesgos es el diagrama causa-efecto o diagrama Ishikawa. En este nos permite identificar los problemas y sus causas. Bien, entonces esos problemas que pueden llegar a generar pueden ser por la mano de obra, el talento humano, puede ser generado por el método en que se realiza ese trabajo, esa actividad,
o las máquinas o los equipos que se están usando, o los medios en que se están dando. ¿Bien? Y la DOFA. Otra opción o herramienta útil es la DOFA, donde identificamos los puntos positivos que tiene el proyecto o la empresa y que puede perjudicar el logro de esos objetivos. Recordemos que el riesgo es la incertidumbre de un acontecimiento futuro que puede ser positivo, es decir, una oportunidad, o negativo, una amenaza. El proceso para poder gestionar los riesgos está establecido en el material de formación, ya lo vimos y aquí se los voy a explicar más minuciosamente. Sin embargo, hay una normativa que es la ISO 31000, que está enfocada a la gestión de riesgos, al pensamiento basado en riesgos. No es un requisito ni legal ni reglamentario, pero las empresas los adoptan para poder tener una referencia de cómo hacerlo en las empresas. Bien, esto lo dejo simplemente para que lo tengan como conocimiento. Ahora, aquí les vamos a proponer esta metodología para la gestión de los riesgos de manera sencilla. Primero, para hacer la gestión, digamos, administrar, gestionar, planear, controlar los riesgos, tenemos primero que identificar los riesgos potenciales. Se determinarán los factores que alternan o que van a alterar la cadena de suministro, como por ejemplo, ¿qué? Un desastre natural, un robo cibernético, la falta de proveedores, cambios legislativos, etcétera. Tenemos que definir esa identificación de los riesgos. Ya vimos algunas herramientas para hacerlo. Segundo paso para la gestión del riesgo. Evaluar y priorizar los riesgos. Es decir, ¿bajo qué criterio vamos a valorar los riesgos? Los riesgos los podemos valorar de manera cualitativa o cuantitativa. Cuantitativa se basa en información histórica, medible y pronosticable, o cualitativa que se basa en el juicio de un experto. O también podemos hacerlo por gravedad o severidad, de manera que en este sentido podríamos clasificarlo entre insignificante, moderado o fuerte, o por frecuencia, si se genera de manera nula, rara vez, probablemente o casi nunca, o por velocidad o la capacidad, que quiere decir capacidad de detección a tiempo. Bien, en este orden nosotros vamos a seguir la evaluación de alto, medio, bajo que les mostré inicialmente. Esa es el estándar para poder nosotros categorizar los riesgos. Bien, una vez yo ya he categorizado los riesgos, califico el impacto entre alto, medio, bajo y entre los riesgos identifico cuáles son aceptables y cuáles no lo son. Los que no son aceptables son los que son altos. Los que me generan un riesgo alto no son aceptables. Podríamos también decir que no son aceptables los de riesgo medio y los aceptables serían los de riesgo bajo. El tercer paso para la gestión de los riesgos es el diseño de medidas de prevención y medidas correctoras, lo que les dije anteriormente. Proponer soluciones para actuar, aliviar y o evitar riesgos, como por ejemplo, reforzar los sistemas de evaluación, compra de seguros contra riesgos, uso obligatorio de elementos de seguridad o de protección, etc. Finalmente, la gestión de los riesgos se debe realizar un control, un seguimiento. Es decir, realizar revisiones constantes con la finalidad de verificar si han cambiado los criterios de los riesgos. Este control se basa en indicadores de riesgo operativo, estadísticas de actividad, datos de incidencias y reportes de control, entre otros. Aquí vemos un ejemplo de un riesgo para nosotros, sobre todo en el traslado de mercancías internacionales. Una tormenta genera hundimiento de contenedores en el mar con la mercancía que fue exportada hacia Estados Unidos. Muy bien. Vamos a ver entonces qué es lo que vamos a realizar para esta evidencia. ¿Nos queda claro en este momento qué son los riesgos y qué tipos de riesgos podemos nosotros identificar? Sí, señora. Bueno, ahora, es importante que tengan en cuenta que los riesgos los podemos identificar de manera
interna y los riesgos externos. Riesgos internos dentro de la misma empresa. Bien, como vimos en una de las diapositivas, un mismo trabajador me puede robar información. Bien, eso sería un riesgo interno. Un riesgo externo es, por ejemplo, los riesgos naturales, factores azonadas, por ejemplo, incendios externos que puedan afectarme la infraestructura o un terremoto, ¿bien? Riesgos externos. Entonces, aquí hay algunos de los ejemplos para que tengan ustedes como guía. Riesgos internos, baja calidad del producto o servicio, poca confiabilidad del proveedor, interrupciones en el suministro, fallo en el equipo intralogístico, fallos o interrupciones en las comunicaciones, incertidumbre en la demanda, huelgas o conflictos laborales. Riesgos externos. Podrían presentarse externamente riesgos que pueden afectar a la empresa como la inestabilidad política del país o de la ciudad, la inestabilidad económica, condiciones climatológicas adversas, desastres naturales, infraestructura deficiente, cambios constantes de regulación, terrorismo, ¿bien? Contagio del COVID, accidentes en el camino, cierre de vías, ¿bien? Internamente puede haber una intoxicación, un riesgo interno. Bien, entonces ya teniendo en cuenta que yo también puedo identificar qué riesgos pueden ser internos y qué riesgos pueden ser externos, pues es donde nosotros vamos a conocer primero cómo vamos a generar la matriz de riesgos. Recordemos que esta evidencia tiene dos entregables y el primero es la matriz de riesgos. Para poder obtener ese mapa de riesgos, previamente debo hacer la matriz de riesgos. Y en esta matriz de riesgos se la diseñé. Entonces, les agradezco por favor tomar foto a esta tabla, pues es la tabla que van a diligenciar para desarrollar la primera parte de la evidencia. En esta tabla tenemos tres partes. Primera parte, la identificación de los riesgos, que es la primera etapa o paso para la gestión del riesgo. La segunda etapa o paso para la gestión del riesgo, la evaluación o valoración del riesgo. Y la tercera etapa, que vamos hasta donde vamos a llegar con esta evidencia, es el diseño de medidas de prevención y actuación en caso de ocurrencia. ¿Me están escuchando y viendo bien? ¿Hay alguna pregunta? Escuché una vocecita por ahí. ¿No? Vamos bien. Bueno, todo bien. Ok, perfecto. Bueno, Profe, que me llegó el correo de Luis, entonces está mirando. ay. Bueno, entonces no se me vayan a distraer en este momento, porque vamos a empezar a explicar lo que vamos a entregar. Proceso. Proceso, nos vamos a enfocar en el proceso que nos atañe, que es el proceso de distribución. Para desarrollar esta evidencia, lo vamos a hacer de una empresa de transporte, en la que trabajo, en la que haya trabajado, ¿bien? Ustedes eligen. Bueno, ¿cuántos riesgos vamos a identificar mínimo en esa empresa? Mínimo 2 riesgos internos y mínimo 2 riesgos externos, ¿bien? Aquí simplemente puse 3 ejemplos, no quiere decir que son 3. Quiere decir que me faltó una pila, pero ustedes saben que deben identificar 4 riesgos. Vamos a hacer el ejemplo para que ustedes vean cómo se diligencia la tabla. Esta primera columna, ustedes pueden previamente hacer una lluvia de ideas o un diagrama de Ishikawa en la empresa realmente para poderlos identificar. Cuando usted ya ha hecho ese listado, recuerde que mínimo debe haber identificado 2 internos y 2 externos. Voy a tomar como referencia el riesgo, en el caso de la empresa de transporte, el terrorismo. Este sería un riesgo externo. En este caso, para este riesgo, la siguiente columna de diligenciar es la característica del riesgo. Esa característica del riesgo, para poderla diligenciar o identificar esas características, nos vamos a hacer 3 preguntas. Primera pregunta, ¿a qué? ¿Qué va a afectar? ¿A qué va a afectar ese riesgo? El riesgo de terrorismo va a afectar las instalaciones de la empresa. ¿Bien? Segundo, ¿a quién va a afectar? Va a afectar a los trabajadores, a los clientes, entre otros. Ok. Tercera pregunta, ¿cómo les puede llegar a afectar? Les puede llegar a afectar psicológicamente, físicamente, integralmente, familiarmente.
Bien. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, señora. Ok, esas preguntas siempre se deberían hacer para identificar las características del riesgo. Ahora, veamos los dos conceptos que ya en este momento tenemos claro, que es la probabilidad y que es la consecuencia. Recordemos que en probabilidad, la probabilidad de ocurrencia del riesgo es donde nos preguntamos qué tan frecuente o probable es que este riesgo suceda. ¿Cuáles de estos riesgos son prioritarios? Vamos a calificar aquí de 1 a 3. Ya sabemos que es 1, que es bajo, que es 2, que es medio y que es 3, que es alto. Y ya sabemos que es bajo, medio, alto. Bien. Ahora, ustedes se preguntan, tengo 3 formas de calificar ese riesgo. ¿Es probable? ¿Qué tan probable es que suceda? Sería la pregunta. ¿Es altamente probable, es medianamente probable o es bajo que ocurra el terrorismo en, no sé, por ejemplo, la ubicación puede ser en norte de Santander? ¿Qué pueden ustedes decir? ¿Nada? Puede ser medio que suceda. Ahorita por lo de las guerrillas, el ELN, puede ser. Exactamente. Entonces, si es medio, sería equivalente a 2. Entonces, podríamos poner 2. Si es alto, tendría que ser 3. Bien. Continuamos con este mismo ejemplo para la consecuencia. Consecuencia que es lo mismo que severidad o impacto. Es aquí donde nos preguntamos cuál es el impacto en la distribución de la empresa en ese riesgo, porque estamos analizando el proceso de distribución. ¿Qué consecuencia tendría el terrorismo para el proceso de distribución en la empresa? Alto, medio, bajo. Alto, porque hay retrasos, se bajan las ventas. Impacto en el cliente, pérdida posiblemente de la imagen corporativa, posiblemente daño de la mercancía, bien, etc. Entonces, exactamente. Entonces, ¿cómo calculamos la siguiente columna que es la evaluación del riesgo? La evaluación del riesgo se calcula multiplicando la probabilidad por la consecuencia, es decir, las dos columnas anteriores. 2 por 3, 6. Eso es todo lo que van a hacer. ¿Y cómo catalogan el alto o medio o alto? Es decir, ¿cómo calculan el nivel de riesgo? Porque 6 es alto. Entonces, vamos a mirar que aquí la probabilidad fue 2 y la consecuencia fue 3. Vamos a buscar esta tablita en donde vamos a mirar cuál es el nivel del riesgo. ¿La probabilidad fue cuánto? 2, ¿verdad? 2. Sí. Y la consecuencia, 3. Y la consecuencia fue 3. Entonces, en este caso, alto es 6, 3 por 2, 6, y aquí ubicamos el terrorismo, que sería un riesgo alto. Entonces, de esta manera puedo yo identificar el nivel de riesgo. Usan siempre esta tabla para poderlo categorizar. Bien, ya sabiendo que es alto, entonces diligencio la siguiente y última columna, el tercer paso de la gestión de riesgos, que es diseñar las medidas de prevención y actuación en caso de ocurrencia, que en caso de ocurrencia sería identificar el plan de contingencia. Entonces aquí es donde vamos a definir dos medidas. Medidas preventivas, para evitar que preventivamente, es decir, previo a que ocurra, identifico qué voy a hacer, y las medidas en caso de que ya ocurra, ¿qué voy a hacer? Entonces aquí, lo que ustedes están viendo acá simplemente es un ejemplo, no es lo que se vaya a tener que hacer. Esto va obviamente definido de acuerdo a cada empresa, de acuerdo a cada necesidad y de acuerdo a cada recurso que tenga, cada recurso que la empresa disponga para ello. Medidas preventivas. Por ejemplo, compra de seguros contra riesgos. Curso de protocolos para autoprotección en atentados terroristas. Se prepara, hay cursos para ello, al personal. Bien. Medidas en caso de ocurrencia. En caso de ocurrencia de terrorismo, ¿cuáles serían las medidas a seguir? Si es posible, resguárdese en un lugar seguro. Primero la vida del trabajador.
Es decir, obviamente aquí son cosas muy específicas y muy cortas para que tengan ustedes simplemente un mero ejemplo de cómo deben ustedes responder. Aquí lo mismo, definen esas medidas, esas dos medidas para cada riesgo de ahí en adelante como las preguntas. ¿Bien? ¿Tienen alguno de ustedes preguntas con respecto a cómo desarrollar esta tabla, la matriz de riesgos? No, profe, no hay ninguna pregunta. Ok, bueno. Recuerden que esta matriz escribe matriz de riesgos, empresa de transportes Pepito S.A., por ejemplo. ¿Bien? Entonces, esa es la presentación. Por favor, no se les vaya a olvidar lo que les acabo de explicar. Bueno, ¿cómo se hace entonces? Perdón, ¿cómo se hace entonces? Una vez yo ya tengo listo esta matriz, ¿cómo se hace el mapa de riesgos? El mapa de riesgos lo van a hacer de la siguiente manera. Entonces, este va a ser el mapa de riesgos que van a entregar. Un momento, miro aquí. Ah, ok, acá está. El mapa de riesgos es este. Entonces, una vez yo ya he identificado los riesgos, simplemente es pasarlos aquí. Diseñan tal cual la tabla como lo están viendo. Y es donde van a ubicar ustedes los resultados de cada riesgo, de cada nivel de riesgo. Por ejemplo, el terrorismo me dio 6, que es alto, simplemente pongo el nombre de ese riesgo encima. Acá yo hice uno para que tuviera como ejemplo el de hundimiento del barco de carga, entonces dije que la probabilidad en ese caso para esa empresa es 1 y que la consecuencia es alta, es 3, y que 3 por 1 es 3, y 3, donde la probabilidad es 1 y la consecuencia es 3, es un nivel de riesgo medio. ¿Bien? Entonces, acá está. ¿Bien? Entonces, 1, 3 es medio. Use el hundimiento del barco de carga. Ustedes van a definir dos riesgos internos y dos riesgos externos. Es decir, que en este mapa, ustedes van a ubicar 4 riesgos. ¿Bien? Aquí identifiqué 2, pero obviamente ustedes van a hacerlo para 4 riesgos y van a ser riesgos diferentes a los que están en esta tabla. ¿Me he hecho entender? Eso es la parte 2, no es nada del otro mundo, es una evidencia muy sencilla. Esta es la segunda parte de la evidencia, que es la tabla 2. Entonces van a diseñar las dos tablas y las van a diligenciar de acuerdo a lo explicado anteriormente. Recuerden que la entrega de esta evidencia se hará de la siguiente manera. Es un documento que van a entregar en Word, en PowerPoint, inclusive si lo desean en Excel lo pueden hacer. Primero, la portada. Segundo, la tabla 1, que es la de matriz de riesgos, completamente diligenciada y relacionando en ella mínimo 2 riesgos internos y 2 riesgos externos para una empresa de transporte. La segunda tabla es la tabla de mapa de riesgos que van a diseñar, van a relacionar en ella la ubicación de los 4 riesgos analizados en la tabla 1. Y finalmente, relacionan 2 conclusiones del aprendido en esta evidencia y la cibergrafía consultada la incorporan. Aquí la evidencia tiene un error en los lineamientos de entrega, dice que la propuesta de oferta de servicios de transporte, realmente el entregable es el mapa de riesgos y la matriz de riesgos. ¿Bien? ¿Preguntas de la evidencia mapa de riesgos tienen? Estimados aprendices, hablen ahora, callen para siempre. No, señora. Señora, todo claro. ¿Todo claro? Muy bien. Ok. Bueno, entonces, preparados para la segunda evidencia, mural informativo. Recuerden que las 3 evidencias del día de hoy son evidencias completamente individuales. Para esta evidencia no nos vamos a basar sino en el capítulo 7 del material de monitoreo de la operación. El material define en este capítulo análisis y resultados en la operación del servicio. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un mural que es muy parecido a lo que nosotros ya hemos hecho varios murales en el Tecnólogo. Lo pueden hacer en Murali, o en Padlet, o en Canva. Geniali también se puede hacer.
Ustedes, muchos de ustedes presentan las evidencias en Canva. Canva también, si les gusta, pues pueden seguirla manejando con Canva. Bueno, ¿qué es lo que van a hacer? Dice que en cualquiera de esas opciones de plataformas pueden elaborar creativamente este mural, donde en este mural van a relacionar los 4 indicadores KPI más importantes en el desarrollo del plan de transporte. Apóyense en el componente formativo monitoreo de la operación. Entonces, ahí lo que les va a mostrar a ustedes en este material de estudio es que en este capítulo 7, como les comenté, en la parte final están esos 4 KPIs, que ya les voy a, que aquí están, cantidad de carga que se va a transportar, administración del tiempo y distancia, seguridad de los recursos y gastos. Ya se los voy a explicar cada uno, ¿bien? ¿Qué es lo que deben entonces hacer? En ese mural van a describir estos 3 puntos. El mural que van a diseñar debe ser creativo, debe contener imágenes alusivas y responder a las siguientes temáticas. ¿Qué son los indicadores KPI? Ya lo vamos a ver más adelante. ¿Qué es un plan de transporte? Ya lo vamos a ver más adelante. Yo sé que ya lo saben, pero vamos a dejar esta temática lista. Y van a explicar con sus propias palabras los KPIs, los 4 KPIs que están acá. Es decir, no es copy y pegue lo que está aquí en el material, sino que con sus propias palabras los van a explicar. ¿Bien? Y cuarto punto, van a relacionar mínimo 2 indicadores KPI que usted considera que también son importantes para el desarrollo del plan de transporte y justifique por qué. Es decir, no porque aquí diga que son 4 importantes, entonces solamente son esos los importantes. No, pueden haber otros que también se deberían considerar importantes para la organización. ¿Listo? Bueno, tengan también en cuenta que la temática de indicadores nosotros ya la vimos en fase de planeación. Esta temática no es nueva para ustedes. Veamos entonces qué es el plan de transporte. Este documento es un documento esencial, estratégico para reducir los costos. Optimiza o maximiza las cargas de los vehículos y reduce el número de devoluciones. Es una herramienta para reforzar la organización logística. Este documento, ¿qué incluye? Incluye las direcciones de inicio y fin, así como las paradas intermedias de la ruta, el centro logístico, el almacén, el punto de recogida de paquetes, entre otros. La fecha, horario y duración prevista, la naturaleza, el peso y volumen de las mercancías que se van a trasladar, el tipo de vehículo utilizado para cada ruta o cada tramo de la red, en el caso de transporte multimodal, vehículo pesado, furgoneta con temperatura controlada, tren de carga, etcétera. Nombre, título y la licencia del conductor. Bueno, eso era para hacer un recorderis de esta temática. Análisis y resultados de la operación del servicio de transporte. Resulta que nosotros, para ese plan de transporte, debemos analizar los resultados que se obtienen en el tiempo en el desarrollo de la operación, ya que la realidad va cambiando y se hace necesario verificar esas condiciones actuales. No es lo mismo el ayer que el hoy. Para cumplir con la evaluación de los procedimientos de operación, debemos analizar los indicadores de gestión que nos permiten monitorear, controlar, medir los procesos para lograr conocer el desempeño de los mismos. Si no tomamos en cuenta esa herramienta que son los indicadores, estamos haciendo, estamos generando un riesgo de fracaso porque no vamos a controlar los procesos para que se logren los objetivos. ¿Qué son KPIs? No sé si se acuerdan, pero los KPIs, bueno, es obviamente una sigla en inglés que es Key Performance Indicator, que son los indicadores clave de rendimiento del negocio. Los indicadores clave para que el negocio se conserve y se tomen decisiones pertinentes y necesarias para la mejora del mismo. Se puede tener confianza en que pueden monitorear y verificar esos procesos en el plan de transporte de forma acertada y correcta, ya que nos permite hacer una revisión adecuada y tomar decisiones en el momento justo. Los indicadores pueden medirse de manera gráfica, como ustedes lo están apreciando. Primero se obtienen las fuentes del indicador, luego se tabulan, luego se grafican y luego se analizan. Ven ustedes, indicadores en el transporte de carga deben ser mesurables, se deben cuantificar, deben ser medibles.
y deben tener responsables y frecuencias de medición. Aquí tienen ustedes algunos ejemplos de transporte para poder controlar el proceso. Bueno, aquí están entonces esos 4 indicadores importantes para el desarrollo del plan de transporte, que es sobre los que nos está diciendo el material de formación que debemos tratar o trabajar esta evidencia. Sin embargo, como les digo, en la evidencia ustedes pueden proponer otros 2 que consideren también muy importantes. Algunos ejemplos de indicadores logísticos, por ejemplo, el lead time, la rotación de inventario, la tasa de reemplazo de empleados, el agotamiento del inventario. Y aquí, entonces, estos indicadores KPI del plan de transporte son, el primero, cantidad de carga que se va a transportar. Se determinan los datos cuantitativos y cualitativos que van a influir en el valor del servicio prestado. Se tienen en cuenta las medidas físicas, cantidad de transporte, número de pedidos anuales, semanales y mensuales. El segundo KPI importante es el de administración de tiempo y de la distancia. El tiempo, un recurso agotable. Pues, además de ser un recurso invaluable, es un indicador muy importante. Aquí se mide la eficiencia de la entrega de la mercancía, rendimiento del vehículo. De igual manera, la distancia es un factor importante, pues esta depende de los gastos, obviamente, de ese traslado. Tercer KPI importante, seguridad en los recursos. Es un aspecto muy importante a tener en cuenta, ya que cuando se cuenten con los debidos protocolos de seguridad, se genera una optimización de los costos, la frecuencia de mantenimiento de los vehículos. También deben tener en cuenta involucrar las personas, es conveniente capacitar a este tipo de personas para garantizar mayor eficiencia y eficacia de los procesos. Y finalmente el último KPI es el de gastos. Se debe cuantificar los KPIs que influyen directamente en la solidez económica y rentabilidad de la organización. KPIs para gestionar los costos. Bueno, esta evidencia, entonces, ya les expliqué qué son los indicadores KPI. Ustedes van a explicarlo con sus propias palabras, van a investigar también sobre los KPIs en logística y van a hacer ese mural. De manera creativa pueden ustedes explicar creativamente, haciendo uso de imágenes y textos cortos, estos conceptos, ¿bien? ¿Qué es el plan de transporte? Explican los KPIs con sus propias palabras, pueden hacer uso de ejemplos o de imágenes. Van a relacionar adicionalmente mínimo 2 indicadores adicionales de KPIs importantes para el desarrollo del plan de transporte. ¿Bien? ¿Preguntas de esta evidencia? Julie, Olga, Wilman. No, señora. No, profe, todo claro. Okay, perfecto. Bueno, entonces, la tercera evidencia y la de irnos, la infografía. Bueno, esta evidencia es individual y aquí nos vamos a detener un poco, pues esta evidencia es una evidencia importantísima para su formación y es el conocer la sujeción de la mercancía. Una infografía, ustedes ya saben qué es, aquí pues simplemente nos está dando la información, ustedes pueden hacer la infografía en Canva, en esta otra herramienta también, o en Geniali también la pueden hacer. En esta evidencia van a representar gráficamente a través de una infografía las características sobre técnica de sujeción de cargas para llevar a cabo el transporte de mercancías. El material de formación, en la evidencia tienen ustedes un anexo que es un material de formación llamado Manual de Prevención de Carga y Estiva en el Transporte. Ya les había explicado inicialmente dónde estaba ubicado, en la misma evidencia está el anexo número 1, es este Manual de Prevención de Carga y Estiva de Transporte. Este documento tiene 136 hojas, pero es un documento que no les dé pereza y realmente leerlo, es un documento importantísimo para que ustedes lo conozcan, independientemente de que sean o que vayan a ser directivos o que en este momento sean operativos, pero es un documento que se necesita conocer básico. En este documento van a ver las técnicas y dispositivos de sujeción de cargas, conceptos básicos necesarios, van a conocer los factores de riesgo y medidas preventivas asociados al transporte de mercancías, el marco jurídico sobre la estiva de cargas en carretera,
las normas técnicas del Real Decreto de la Estiva con respecto a la sujeción de las cargas, el sistema de retención y sujeción de buenas prácticas en la carga, descarga y transporte, la inspección y buenas prácticas específicas, gestión del riesgo, formación, ficha de la estiva, entre otros temas. Esta temática, es decir, aquí vamos a solicitar unas partes del documento que deben estudiar, pero no quiere decir que solamente se basen en esa información, pueden investigar otras fuentes, pero básico, deben definir los temas que vamos a indicarles posteriormente. ¿Bien? Entonces, ¿qué es eso de la sujeción? ¿Qué es eso de la sujeción? Porque es que el documento que ustedes, la infografía que ustedes van a realizar, se va a llamar prevención de carga y estiva en el transporte. Entonces, nos está diciendo que vamos a leer el documento y que una vez conozco el documento, pues puedo desarrollar la infografía. La sujeción de la carga es, como su nombre lo indica, es sujetar o la sujeción, atar, fijar, amarrar la carga a modo de que se garantice que la carga va a mantenerse o conservarse en su sitio durante el traslado o viaje. Bien, este es el documento que van a entregar. Vamos a ver la temática posteriormente, pero esta infografía va a contener la siguiente información. Diferencia entre estiva y trincaje. Elementos para trincar la carga en el contenedor, recomendaciones para trincar la carga, dispositivos de sujeción de carga, técnicas y métodos de sujeción, medidas de prevención y protección, métodos de sujeción, distribución de las cargas sobre camiones, registrar en la infografía nombre del aprendiz, registro de las referencias consultadas. Bien, estas 8 temáticas deben estar contempladas en su infografía. Les van a salir mínimo 2 hojas, pueden extenderse a 3, no hay ningún inconveniente. Ustedes dirán, ¿y esta información dónde está? En el manual que les acabo de mostrar de la página 13 a la 34, pero como les digo, no quiere decir que no vayan a leer el resto del material. Lo dejo a consideración para que le saquen el mejor provecho a este manual. Bueno, empecemos entonces con la explicación temática de pérdida de la carga por inadecuada fijación o sujeción de la carga. Este primer video es un video digamos, para sembrar conciencia o para que veamos la gran importancia de esta temática. Bien, veamos este video. Muy atentos, por favor, y los escucho al finalizar. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? La carga no tenía sujeción. Exactamente, muy bien. Dominio temático, muy bien, Olga. ¿Esto puede generar qué? Accidente. Pues el daño total a la carga o un accidente, como en este caso, porque si venía, por ejemplo, un ciclista y era vidrio. Muy bien. Otro accidente, el que están viendo aquí. ¿Qué observan? Eso es carga larga. Y los perfiles impactaron el vehículo. Esto que ustedes están viendo acá son perfiles de acero. Sí. El camión va en el carril izquierdo. En una frenada se desplazan los perfiles. Bien, impactan el vehículo. Si alguien iba atrás, no se sabe qué tanto se desplazó y hasta dónde fue la profundidad, pero miren todo lo que puede llegar a ocurrir. Cada año un gran número de personas son víctimas de accidentes en el lugar de trabajo y en la carretera provocados por cargas que no han sido bien fijadas o sujetadas o aseguradas.
Esto supone pérdidas millonarias para las empresas en mercancías, en vehículos, en tiempo y demás, en la reputación de la empresa. Veamos entonces cómo es que debemos hacer el proceso para evitar lo que acabamos de ver. Y dos conceptos fundamentales, y son conceptos que deben tener en cuenta porque son los que van a explicar en la primera parte en su infografía. Estiva y sujeción. La estiva es la adecuada colocación y distribución de la mercancía en una unidad de transporte de carga. Adecuada colocación de la mercancía. Simplemente es que se posicione. Es decir, en una caja de camión, un contenedor marítimo, una caja móvil, un vehículo en carretera, un vagón de tren, cualquier unidad de transporte. ¿Bien? Ese es el concepto de estivar. Ahora, ¿qué sería el trincaje o la sujeción? Es la manera como sujetamos o la acción de sujetar o inmovilizar firmemente a través de obviamente unos materiales que ya vamos a ver y que ustedes también van a investigar. Esa carga, ¿bien? Esa mercancía que se va a transportar. Podemos obviamente lograr que se eviten los golpes, la rozadura, los desplazamientos o vuelcos en su contenido cuando se esté trasladando la misma. Acá vienen ustedes uno de los modos de sujeción, que es a través de mallas o redes para aseguramiento de la carga. Y bien, las cargas que son mal estivadas aumentan considerablemente el riesgo de inestabilidad, vuelco del vehículo y la pérdida de la carga en consecuencias fatales. También no solamente para los conductores, sino para los usuarios en carretera, para todos aquellos que intervienen en las operaciones de carga y descarga también. Durante el arranque o frenado, tengan en cuenta físicamente, estimados aprendices, las fuerzas de aceleración o desaceleración pueden trasladar o mover las cargas. Lo mismo puede ocurrir con respecto a las fuerzas centrífugas, con respecto a las curvas, ¿bien? La fuerza centrífuga hace que la carga también se traslade. Entonces, se produce obviamente también cuando se conduce sobre carreteras con baches, el traslado de la carga. Estimado aprendiz, tenga en cuenta que todas las personas involucradas en la carga y el transporte tienen la obligación de llevar el amarre de carga correctamente. En el caso de lesiones personales, la policía y los fiscales están investigando a un grado de número de personas involucradas para evaluar el nivel apropiado del fallo respectivo. Por tanto, se requiere que las empresas presten especial atención a sus procedimientos con respecto a la fijación de cargas de manera transparente y las responsabilidades que estén claramente asignadas o definidas. Se debe asegurar que se formen o se capaciten adecuadamente y constantemente o regularmente a los trabajadores. ¿Qué elementos tenemos para trincar o sujetar la carga en el contenedor? Bien. Piso de madera en listones. Permite anclar la carga con clavos o tornillos. Paredes internas solo para apoyar la carga liviana. Puntos de fijación en el piso y en el techo. Y barras de amarre para asegurar con cuerdas, cadenas, alambres o sunchos. Vigas de madera, pallets de madera o plástico para distribuir el peso de la carga. Cojines de espuma plástica y bolsas de aire para reducir esa vibración y evitar que se mueva la carga o se golpee entre sí. Otros elementos para el trincaje de la carga, tablones móviles, madera terciada para separar varias capas de la carga o segregar diferentes tipos de carga en secciones separadas, aserrín para evitar rozaduras, llenar espacios vacíos y amortiguar espacios. Bueno, vamos a ver entonces unos videos muy importantes para dejar mayor, digamos, en mayor instancia esta importante temática. Vamos a ver otras técnicas de amarre de las cargas. Muy atentos a este video, vamos a hacer preguntas. Todos los días, miles de camiones transportan millones de toneladas de carga por nuestras calles y carreteras. Aceleran, frenan, toman curvas. ¿Quién espera que suceda algo?
Sin embargo, todos los días suceden accidentes. Imaginemos una situación normal. Usted va tranquilo tomando una curva y se encuentra con un auto detenido. Le hace el quite. Pero viene un auto de frente. Cuando evita el choque, se va contra un auto. Como no logra enderezar a tiempo, mete el freno a fondo. Producto de esta maniobra, la carga cae sobre el auto. ¿Cómo sucedió esto? Sobre cada carga, siempre hay fuerzas que actúan durante el transporte. Fuerzas aparentemente invisibles, responsables de que la carga no siempre se mantenga en su lugar. En cualquier nuevo movimiento, producto de la inercia, la carga adquiere voluntad propia, se resiste a los movimientos nuevos, quiere continuar su movimiento en la dirección antigua. Lo que empuja la carga en esos momentos, lo que la mueve para allá y para acá, son fuerzas causadas por la aceleración. Por otra parte, lo que presiona la carga sobre la superficie es nuevamente una fuerza. La fuerza de gravedad. La unidad de medida oficial para las fuerzas es Newton. Si el peso se especifica en kilos, desde el punto de vista de las fuerzas, se expresa en decanewton. 30.000 kilos corresponden aproximadamente a 30.000 decanewton, abreviado DAN. Con esa fuerza pareciera que la carga debiera pegarse a la carrocería, pero ninguna carga se pega por sí misma. La fuerza que produce esa ilusión es la fuerza de roce. Una fuerza que se opone o retarda el movimiento de un objeto. El valor de la fuerza de roce depende de dos factores: el peso de la carga y las superficies que entran en contacto. El resultado es el coeficiente de roce. Su símbolo es la letra griega mu. Los valores del coeficiente de roce dependen de las características de rugosidad de los materiales que entran en contacto. Todo lo que favorece el deslizamiento, como superficies lisas, agua, arena o aceite, determina esos valores. Cuanto menor es el coeficiente de roce, menor es también la fuerza de roce que mantiene la carga en su lugar. Pero, ¿cuándo comienza a deslizarse la carga? Si la carga no estuviera amarrada al vehículo, se mantendría sobre la carrocería por la fuerza de roce. Pero no por mucho tiempo. En movimiento, otras fuerzas actúan sobre la carga. Si la fuerza de roce fuese superada por esas fuerzas, la carga se comienza a mover. Pero, ¿cuáles son las mayores fuerzas que hay sobre la carga? Al partir, las fuerzas de aceleración pueden ser tan fuertes que pueden alcanzar la mitad del peso de la carga. 50%. Las curvas ponen fuerzas centrífugas sobre la carga, y la fuerza centrífuga tiene la desagradable propiedad de crecer mucho con el aumento de la velocidad. Las mayores fuerzas son las que empujan la carga hacia adelante cuando se frena bruscamente. Una fuerza enorme. Casi todo el peso de la carga puede ir para el frente. Un factor más que problemático. Hay muchas condiciones que pueden llevar a perder la carga. Sabemos que el amarre, izaje y manipulación de cargas es un trabajo delicado, riesgoso y preciso, que requiere usar productos de calidad certificada que ofrezcan la máxima seguridad. Que el personal esté capacitado y posea los conocimientos que requiere este delicado trabajo. Existen muchos métodos de amarre para asegurar la carga de manera confiable.
Un método habitual es el amarre inclinado o en diagonal. Se pretensiona en todas las direcciones partiendo desde la carga. Es un proceso mecánico. La carga es impedida de moverse por la fijación de los medios de amarre. Otro método es el amarre en sentido vertical, que al presionar hacia abajo hace que el roce o agarre aumente, evitando deslizamientos. En el amarre vertical, la fuerza de pretensionamiento tiene que ser igual de ambos lados. Los protectores de cantos no solamente protegen la cinta y la carga, también sirven de deslizadores para la cinta, mejorando la fuerza de pretensionamiento y haciéndola más regular de ambos lados. Un medio de amarre solo puede asegurar una carga hasta que llegue a su límite y se rompa. De ahí la importancia de elegir y utilizar correctamente los medios de amarre. Muchas veces, la seguridad de las cargas solo consiste en suposiciones y la esperanza que no va a suceder nada. Amarrar la carga correctamente no es solo una seguridad para los que van al volante. Es una responsabilidad también frente a todos los otros. Bien, dos aspectos importantes del video que acabamos de ver. ¿Quién nos comparte? Dos aspectos importantes. El personal debe estar capacitado para hacer el uso adecuado de los elementos para hacer la sujeción. Y que los equipos para hacer esa sujeción deben estar certificados y que realmente cumplan con la normativa. Exactamente, de excelente calidad. Muy bien. Rafael. Buenas noches. Bueno, lo aprendido del video es que hay muchos factores del volcamiento de cargas. Uno por el debido de irresponsabilidad del amarre, el exceso de velocidad y, como me dijo mi compañera Olga, el debido proceso. Hay que hacer el debido proceso. Ok. ¿Cómo vieron las fuerzas? ¿Cómo vieron las fuerzas en la carga? Profe, en el cargue debe ser equitativo también porque de acuerdo a las fuerzas de la carga, algo que pese 400 kilos no puede ir solo en un lado izquierdo. Eso también afecta. Una cosa es transportar un transformador de 400 kilos, pero tiene que colocarlo en el centro. No lo puedes colocar en la parte izquierda porque puede tumbar. Y otro ejemplo sería al cargar un bull drum, que es algo líquido, y toca amarrarlo con el linga, pero el movimiento del carro, él va dando como, no va fija la carga y el líquido. Entonces, para mí, equitativamente, saber el peso realmente, cuánto pesa la carga y cómo se va a colocar en el pallet, que resista, si es de madera, si tiene roce o rústico, si es liso. Eso interfiere mucho para mí, importante en la carga. Exactamente, conocer la naturaleza de la carga, conocer el peso, para poder conocer qué requiero para poder trasladar de manera adecuada esa mercancía hasta el lugar de destino, que sea segura, que realmente es fundamental identificarlo. Finalmente vamos a concluir esta temática con este importante video. Muy atentos.
¿Qué vimos en el video? Vimos técnicas de sujeción, métodos y dispositivos de sujeción de carga. ¿Bien? Que es uno de los criterios de entrega de esta evidencia. Recordemos. El primer tema que van a abordar en su infografía es el concepto de diferencia entre estiva y trincaje, los elementos para trincar la carga en el contenedor, recomendaciones para trincar la carga, dispositivos de sujeción de carga, técnicas y métodos de sujeción, medidas de prevención y protección, métodos de sujeción, distribución de las cargas sobre camiones. Eso es todo lo que vamos a desarrollar. Estimados aprendices, ¿tienen alguna inquietud hasta este momento? ¿Cómo vieron la temática el día de hoy? Excelente. Muy buena. Yo quiero hacer un aporte por lo menos yo soy jefe de bodega y todos los días tengo que realizar carga y descarga de material. Y en ocasiones tengo clientes que quieren cargar material donde los vehículos no son adecuados y entro en discusión con ellos porque yo digo que no voy a cargar ese carro porque no es el adecuado. Y en ocasiones me convencen, no, que sí, que no, y lo cargo y resulta y pasa cuando sale el carro se parte la carrocería y nuevamente me toca descargar el material y he tenido varios chicharrones. Esto es complicado, todo lo que tiene que ver con carga. Entonces hay que tener como ese nivel de conciencia en decir no es no. Y eso a mí me ha enseñado muchas cosas. Cuando digo no, es no. Y he tenido varias cosas. Eso. Gracias. De acuerdo al Muchísimas gracias. compañero, doy un aporte también. Es importante hacer la evaluación, de acuerdo a qué carro, encarpado, cama baja, que todo eso, tener claro eso y los pesos. De acuerdo a eso, el volumen, uno ya puede sugerir el carro, la mercancía que se va a transportar, cuántos pallets, cuántas cajas, cuántas unidades, cómo va amarrado. Entonces, de acuerdo a eso, siempre es importante tener en cuenta. Me gustó mucho porque algo que ya sabía y lo retroalimenté, profe. En algún momento me tocó transportar en camioneta Toyota Bullrun llenos de agua y gasolina. Me tocaba andar como a 20 y algo que me demoraba 2 horas, 3 horas, me echaba 6 horas. Estoy hablando en Yopal, Casanare y en Ortega, Tolima, Saldaña, Purificación. Estoy hablando del 2018. Entonces tengo conocimiento de eso y pues es difícil, eso es delicado, es muy delicado transportar eso así. Instructora, Es un riesgo. usted mostró una imagen donde los tubos que salieron del vehículo y incrustó a otro. Ese accidente ocurrió en la sucursal de Agufer En Bogotá. en Bogotá. Sí, y yo trabajo en Agufer. Entonces, eso, como hizo usted anteriormente, es una reputación muy delicada ante Agufer. 2023. Sí, yo ya me acuerdo de eso exactamente. Bueno, gracias. Hay un dicho que yo siempre Aquí digo, todo es ficción, todo. yo cuando estoy trabajando hay un dicho que digo, pueden ir de la NASA, pero si no tiene evaluación, validación y todo pueden ir de la NASA, yo no lo hago. Sí, exactamente. Lo que veíamos en la primera evidencia, la identificación de riesgos y qué hacer en caso se generen o se materialicen. Esto que vimos hoy es muy importante. Cada temática que traemos a colación es importante para que ustedes sienten conciencia de muchas cosas que en su día a día pueden llegar a pasar y que no solamente puede afectar la empresa, sino a ustedes mismos. Tengan en cuenta cada una de esas temáticas, estimados aprendices, y sé que van a sacar el mejor provecho de ustedes en las empresas y ustedes, obviamente, de la tecnología. Me alegra mucho haber compartido con ustedes hoy este conocimiento. Espero que les saquen el mejor provecho. Cualquier inquietud, no duden en decírmela en su momento. Que tengan una buena noche, un buen resto de semana. Los quiero mucho y nos vemos en la próxima sesión. Que descansen. Igualmente, profe, muchas gracias por la enseñanza. Descanse. Inge, ¿tienes un momentico? Por favor. Danos un segundo.